Mis padres vendieron la casa que mi abuelo me dejó sin decirme nada. Falsificaron mi firma y dijeron que yo era demasiado inestable para manejarla, pero pasaron por alto una cláusula que mi abuelo había escondido solo para mí, y eso hizo que todo se destapara. Hola Reddit. Mi abuelo fue la única persona en mi vida que realmente creyó en mí, mientras que mis padres siempre me vieron como la emocional, la sobrepensadora, el problema sensible que no podían resolver. Mi abuelo me veía como alguien intuitivo, cariñoso y capaz. Estaba más cerca de él de lo que jamás estuve con mi mamá y mi papá. Solía decir, no estás rota, chica, solo estás sintonizada un poco más profundo que la mayoría. Así que, cuando él falleció el año pasado, quedé devastada. Estuvo enfermo por un tiempo y, aunque traté de visitarlo seguido, mis padres siempre encontraban formas de limitar mi tiempo. Decían cosas como, te pones demasiado nerviosa, o, lo haces sentir ansioso. Pero mi abuelo nunca me dijo eso. De hecho, sus últimas palabras fueron, no dejes que te quiten lo que es tuyo. En ese momento no entendí lo que quería decir. Supuse que hablaba de defenderme en general, pero semanas después del funeral, comencé a darme cuenta de lo que quería decir. Me dejó su casa, aquella en la que pasaba todos los veranos, la que tenía un columpio en el porche, el árbol de duraznos en el patio trasero y la estantería llena de viejas novelas de misterio que le encantaban. Recibí una llamada de su amigo de toda la vida y abogado, el señor Carlton, quien me dijo que mi abuelo me había incluido en su testamento. Específicamente, me dejó la casa a mi nombre. Recuerdo que lloré cuando lo escuché, no por la casa en sí, sino por lo que significaba. Era un mensaje de parte de mi abuelo, su manera de decirme que confiaba en mí. Le pregunté cuándo podría acceder a ella, y el señor Carlton me dijo que enviaría los papeles. Pero unos días después, recibí un extraño correo electrónico de mi madre. Decía, no te preocupes por la casa, nos estamos encargando de ella, no necesitas involucrarte. No estás en el estado mental adecuado para asumir esa responsabilidad. Eso hizo sonar las alarmas. Llamé al señor Carlton, pero me dijo que no había recibido respuesta de mis padres sobre la ejecución formal del testamento. Confusa, decidí ir al pueblo a ver la casa por mí misma. Cuando llegué, ya no estaba vendida. Un camión de mudanza estaba en la entrada y había extraños dentro. Los confronté y uno de ellos me dio una copia de los papeles de la transferencia de título con mi nombre, pero yo nunca firmé nada. Sentí que no podía respirar. Llamé al señor Carlton de inmediato y le envié una foto del documento. Confirmó mi peor miedo. La firma había sido falsificada. Mis padres habían vendido la casa a mis espaldas. Los confronté esa misma noche. Fui directo a su casa y les pedí respuestas. Mi mamá me miró a los ojos y dijo, no hubieras podido manejar una propiedad como esa. Te pones demasiado emocional. La habrías dejado caer en el deterioro. Tomamos una mejor decisión para todos. Mi papá estaba parado ahí, con los brazos cruzados, sin decir nada. Solo asintió mientras ella hablaba. Como su marioneta, estaba temblando. Les grité, preguntándoles cómo podían falsificar mi nombre y mentirme a la cara. Mi madre se encogió de hombros y dijo, lo entenderás cuando seas madre. A veces tienes que tomar decisiones difíciles por tus hijos. Pero no era una niña. Tenía 27 años y esa casa no era suya para decidir. Ya se habían gastado casi todo el dinero. Compraron una SUV nueva, pagaron las tarjetas de crédito, se fueron de vacaciones a Hawái. Vi las fotos en Facebook, tomando piñas coladas mientras yo lloraba por las cajas con los recuerdos de mi abuelo que ya se habían ido. Pensé que toda esperanza estaba perdida. Legalmente, habían creado la ilusión de que yo había firmado los papeles. Y si ya habían liquidado los bienes, no estaba segura de que se pudiera hacer mucho hasta que el señor Carlton me llamara nuevamente. Me dijo algo que no sabía, algo que cambió todo. Aparentemente, mi abuelo había agregado una cláusula especial en el testamento, una que requería una llamada de confirmación entre él y yo antes de que cualquier propiedad pudiera ser transferida legalmente. Era una protección verbal, algo que mi abuelo insistió en que se hiciera y que nunca ocurrió. El señor Carlton incluso grabó a mi abuelo diciendo eso durante la actualización del testamento. No solo eso, sino que mi abuelo dejó claro en la grabación que temía que mis padres intentaran algo bajo. Sentí una ola de esperanza por primera vez en semanas. Carlton me dijo que no contactara a mis padres de nuevo, que todo se movería discretamente pero rápido, y las cosas empezaron a avanzar. Una semana después, los compradores que se habían mudado a la casa recibieron notificaciones legales. La venta estaba siendo impugnada. Mis padres fueron notificados a través de su abogado, y de repente, mi madre pasó de estar satisfecha a estar frenética. Comenzó a enviarme mensajes de texto, llamándome, rogándome que no emprendiera acciones legales, diciendo que éramos familia, que todo esto era solo un malentendido.
que mi abuelo estaba viejo y confundido y probablemente no sabía lo que hacía, pero sí sabía, absolutamente lo sabía. Luego vino lo que realmente me sorprendió. Recibí una llamada de mi primo menor Matt, quien me contó que mis padres originalmente trataron de reclutarlo para su plan. Querían hacerlo el vendedor en lugar de mí, pero él se negó, dijo que no se sentía bien. Fue entonces cuando decidieron falsificar mi firma. Ya habían planeado esto, lo calcularon. No se trataba de mis emociones o de mi salud mental, se trataba de dinero. Pasé días con ese conocimiento, el corazón latiendo fuerte mientras esperaba que el señor Carlton presentara la denuncia formal en el tribunal de sucesiones. Pero justo cuando pensaba que estaba lista para recuperar lo que era mío y finalmente sacar todo a la luz, sucedió algo que nunca esperé. Una de las compradoras de la casa me contactó en privado. Quería reunirse. Dijo que era sobre la casa, pero también sobre algo más. Lo que me dijo hizo añicos todo lo que pensaba saber sobre la situación, porque la verdadera historia no solo se trataba de firmas falsificadas o herencias robadas, se trataba de una traición más profunda de lo que imaginaba, y un secreto que mi abuelo dejó atrás, que nadie vio venir. La mujer se llamaba Amanda. Ella y su esposo compraron la casa de mi abuelo solo unas semanas después de que él falleciera. Se mudaban de la ciudad, con la esperanza de comenzar una nueva vida en un lugar más tranquilo. Amanda era profesora de historia y su esposo tenía un pequeño negocio de restauración. Me dijo que se enamoraron de la casa en cuanto la vieron. La forma en que la luz caía sobre el árbol de duraznos en el jardín trasero, el olor de los viejos pisos de roble, el encanto de un lugar que claramente tenía historia. Pero luego, Amanda dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Dijo que cuando se mudaron, encontraron una carta, un sobre escondido detrás de una de las estanterías en el estudio, sellado y amarillento, dirigido a mí, con mi nombre completo, escrito con la caligrafía cuidadosa de mi abuelo. Le pregunté por qué no me había contactado antes, y se mostró avergonzada. Dijo que no sabía qué hacer. Supuso que era algo personal, tal vez privado. Había planeado enviarlo a la dirección del testamento, pero algo en ella la hizo dudar. Luego, cuando llegaron las notificaciones legales, supo que tenía que ser importante. Me entregó la carta con las manos temblorosas. El sobre estaba viejo, pero intacto. Mi nombre escrito claramente. Sin lugar a dudas, lo abrí allí mismo en el café, mis manos temblando, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Dentro había una carta escrita a mano por mi abuelo. Él escribió que sabía que podría enfrentar resistencia de mis padres, que temía que intentaran quitarme lo que no era suyo. Dijo que no confiaba en ellos con su legado, no después de cómo lo trataron en sus últimos años. Dijo que los vio hablar sobre vender su casa a sus espaldas, incluso mientras él aún estaba vivo, pero lo más importante, dijo que creía en mí. Eres la única que realmente me vio, escribió, la única que me escuchó. Luego vino el giro. Explicó que había escondido una pequeña caja bajo las tablas del suelo en el ático, justo debajo del lugar donde estaba la vieja mecedora. Dentro había copias de todas las cartas que me había escrito a lo largo de los años, originales, borradores, incluso algunas que nunca envió. Dijo que eran prueba de nuestra relación, de mi lugar en su corazón y en su testamento. Pero eso no era todo. También incluyó una memoria USB. En ella grabó notas de voz, pequeños clips de él hablando sobre su vida, sus arrepentimientos y, sí, sus temores sobre mis padres. Dijo que quería crear una huella, algo que nunca pudiera ser borrado, sin importar qué trucos legales intentaran usar. Estaba llorando cuando terminé de leer. Amanda se disculpó nuevamente por no haberme contactado antes, pero honestamente, solo estaba agradecida. Sin su honestidad, nunca habría sabido nada de esto. Incluso me ofreció dejarme entrar al ático esa noche para verificar lo que mi abuelo había escrito. Así que fui. Volver a esa casa fue como retroceder en el tiempo. Los muebles eran diferentes, pero el alma de ella, los chirridos en el piso, el olor de la madera, la forma en que la luz de la tarde caía por la ventana, eso seguía igual. Amanda me llevó al ático, movimos la mecedora, y efectivamente, bajo una tabla suelta, ahí estaba, una pequeña caja metálica con cerradura. Dentro estaban las cartas que mi abuelo describió, docenas de ellas, algunas escritas en papel antiguo, otras en hojas de cuaderno rasgadas. Su caligrafía estaba por todas partes. Reconocí sus giros de frase, las pequeñas bromas que siempre hacía, y en la esquina estaba la memoria USB. Tomé todo con el permiso de Amanda y me fui. El señor Carlton quedó atónito cuando le conté. Organizó que un experto en forense digital revisara la memoria, verificara la voz de mi abuelo y presentara las cartas como prueba complementaria en el caso judicial. Y ahí fue cuando todo cambió. El tribunal congeló los ingresos de la venta de la casa.
Mis padres tuvieron que presentar todos los documentos financieros y la falsificación fue oficialmente confirmada mediante análisis de escritura. Fue directo y sin complicaciones. A los compradores les pagaron con los fondos restantes de la herencia, pero Amanda y su esposo tomaron una decisión diferente, una que me sorprendió. Decidieron retirar completamente su compra. Amanda dijo que creía que la casa era mía, y después de ver todo lo que sucedió, no quería ser parte de algo tan manchado. Su esposo estuvo de acuerdo. Dijo, esa casa es tuya, siempre lo fue, no vamos a ponernos en tu camino. Estaba sin palabras. Les ofrecí devolverles el dinero por los problemas, ayudarles a encontrar otro lugar, lo que fuera, pero se negaron. Fue una de las cosas más generosas que alguien haya hecho por mí. El título fue formalmente transferido a mi nombre 2 meses después. El tribunal ordenó que mis padres pagaran daños y perjuicios, incluyendo honorarios legales, pero no les quedó mucho. Ya habían gastado casi todo en lujo y vanidad. Mi madre tuvo el valor de llamarme nuevamente, esta vez llorando, rogó por perdón, dijo que se había sentido abrumada, que pensaba que me estaba protegiendo, que la familia no debía pelear como esto. No grité, no lloré, no dije nada cruel, solo le dije, tomaste tus decisiones, ahora yo tomo las mías, y colgué. No he hablado con ellos desde entonces. Hoy en día, vivo en la casa de mi abuelo, pasé meses restaurándola, conservé la estantería, replanté el árbol de duraznos. Arreglé el columpio del porche. Leo una de sus viejas novelas de misterio cada domingo, tal como solíamos hacerlo juntos. A veces escucho las grabaciones en la memoria USB cuando tengo un día difícil, solo para escuchar su voz, solo para recordarme a la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Incluso convertí una de las habitaciones de repuesto en un pequeño espacio de escritura. Ahora estoy trabajando en unas memorias sobre el duelo, la familia, la traición y cómo, a veces, las personas que más te aman no son las más ruidosas, son las que dejan migas de pan, esperando que encuentres tu camino a casa. Yo encontré el mío, y me aseguré de que nunca más pudieran quitármelo. Y si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte para más historias increíbles de drama familiar como esta. Gracias por ver.